Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, amados de Israel, Casa Integral en las Naciones. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, una semana apasionante, una jornada extraordinaria, un tema que definitivamente ha marcado y nos determinará en nuestra identidad como casa de Israel, como creyentes en nuestra Kadosh Torah, en nuestra Torah, en Yeshua HaMashiach. Venimos desarrollando la jornada de Teshuvah, arrepentimiento, aliyá, de regreso a casa, y creo que hemos avanzado enormemente. Muchísimas gracias, amados, por sus apreciaciones, sus comentarios, sus muy buenos comentarios, sus muy edificantes mensajes. Me alegro, me agrada enormemente, y que toda gloria y honra sea para nuestro Abacadosh, que recibe cada mensaje que ustedes nos envían con gratitud. Lo recibimos realmente con gozo. Saber que este programa de Torá al Instante está siendo de edificación para todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, por supuesto. Surgen preguntas e inquietudes frente a un tema tan interesante. Hemos hablado por varios días y semanas ya respecto del arrepentimiento. Arrepentirnos. ¿De qué tengo que arrepentirme? Es una de las preguntas que con mayor frecuencia recibo. ¿De qué tengo que arrepentirme? Y pareciera ser, en términos genéricos, que no hay mucho de qué arrepentirnos, porque pues yo no le hago mal a nadie, yo no tengo problema con nadie, yo nunca le he robado nada a nadie, nunca he matado a nadie, etc. Sin embargo, en la medida que hemos avanzado en el tema, nos daremos cuenta que basta una mirada. Basta, dice la palabra, que si tu ojo te es ocasión para caer, que si tus manos te son ocasión para caer, si un pensamiento, una intención, una acción, una palabra que brote de nuestros labios, en ofensa, en mala intención, en mentira, en engaño, en burla, en arrogancia, en vanidad, en pedancia, aún en ignorancia u omisión, definitivamente hay una condición que se llama pecado. Sin embargo, repito, esta pregunta, ¿de qué manera puedo arrepentirme? Pareciera que es una pregunta un tanto, podríamos decir, hasta ridícula. Pero claro, podemos entender que a lo largo de la historia se han originado también muchas doctrinas o enseñanzas en las que se nos manifiesta pues que el pecado no existe, que pues no es necesario arrepentirse. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿De una mala inclinación? Pues si tienes una mala inclinación, una debilidad, pues simplemente la corriges y ya, eso es todo, simplemente. Lo dejas de hacer, dejas de fumar, dejas de consumir alcohol, dejas de consumir drogas, etc. Y ya con eso solucionaste el problema. Pero peor aún, tenemos una seria y profunda dificultad que de hecho está haciendo mella en los últimos días, tiempos. No es nuevo esto, por favor. Y es creer, primero, que el pecado no existe ni es en realidad importante. Y número dos, peor aún, entender que el enemigo, el adversario, Hasatán, tampoco existe. Entonces, si estamos caminando
en esas dos vicisitudes que el corazón de mucha gente tiene, pues como diría alguien por allí, cerremos y vámonos, porque entonces no tenemos nada más que hacer acá. El arrepentimiento, como lo vimos, es una decisión, y arrepentirnos significa que venimos de una condición de pecado, desde el mismo huerto en la creación. Por lo tanto, el hombre, con todas estas enseñanzas interpretativas, según la opinión de una persona, de una organización, o de una filosofía, o de una filología, pues han generado un daño profundo en el corazón de muchas gentes, en el sentido de que ya no tienen ni de qué arrepentirse, y que tampoco es necesario, repito, pasar por el tiempo de Teshuvá. Estas corrientes, cualquiera que sea, yo no sé si decir toraica, porque creo que no cabe la expresión, pero de pronto desde un punto de vista teológico afirman que el daño que se ha causado al hombre respecto al pecado, pues lo lleva a concluir, repito, que no es necesario entrar al concepto del arrepentimiento. Se ha tratado entonces de minimizar la acción de pecado, cualquiera que sea, conforme a lo escrito o prescrito en la palabra, y se nos da rienda suelta a algo que todos conocemos como el libre albedrío, en el cual el hombre pues tiene libertad absoluta de tomar decisiones en cuanto a lo que es bien y en cuanto a lo que es mal. Este punto de vista, por supuesto, nos trae consigo suficientes evidencias de que esa manipulación libertina, libre, cómoda, entre comillas, está generando tremendas dificultades en el pueblo. Por eso ya hoy, para mucha gente, matar es un negocio, matar es una actividad laboral incluso, robar es una profesión, estafar es una virtud, cometer cualquier otro índole de pecado como el adulterio, la fornicación, entre todos los órdenes que tenemos, pues simplemente son una manera de vivir. Es simplemente un estilo de vida y eso es todo. Por lo tanto, cuando hablábamos ayer del proceso de arrepentimiento en la vida de el Rab Shaul, del apóstol Pablo, vemos cómo él hace referencia particularmente a una palabra que vamos a tener que profundizar y tratar en los siguientes días, que es el de refiriéndose a los gentiles o a los paganos. Y decía que ellos debían entrar a ser parte y conocer directamente de la ley, de la Torá, hablando de la ley en el sentido de la presencia de Yeshua como Torá viviente. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 2 y en el verso 14 al verso 16, dice la palabra, escrito está: porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan la Torá, son Torá para sí mismos, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Adonai juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a lo escrito en la palabra. Así es que recordemos que el hombre caído tiene una capacidad absoluta para darse cuenta de cuáles son sus pecados y además puede también tomar la decisión de volverse, de regresar, retornar, de arrepentimiento, teshuvá, conforme a la palabra. De tal manera que si el hombre no entra en ese fuego del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 que tanto menciono, recibiendo el poder del Ruach HaKodesh, entonces sus vidas estarán caminando sin sentido. Permítame hacer solo una mención muy breve porque sobre esto haremos un estudio oportuno y es parte de un tema que trataremos seguramente un poco más adelante.
Con alguna frecuencia se nos habla de los paganos o los gentiles, entendiendo al gentil o al pagano como aquellos que practican algún tipo de religión, dioses griegos, olimpos, ídolos, idolatría en general, o desde el punto de vista del hombre que no tiene comunión con Adonai a través de la Kadosh Torah. Repito, los consideramos como paganos o los consideramos como gentiles. Pero es interesante recordar que el paganismo es una forma religiosa de pedir a los ídolos, y por favor estoy diciendo puntualmente ídolos, porque nosotros sabemos que solamente Adonai es el único. Él es el eterno, el todopoderoso. Entonces no podemos colocar dioses con letra minúscula, por más que sea letra minúscula, porque estaríamos entendiendo que hay un Dios, Yod-Hei, Bad-Hei, y hay dioses pequeños de menor importancia, pero que también los hay. La Biblia nos habla del Ejad, la unidad, Adonai, y también nos habla de todos estos movimientos religiosos referentes a la idolatría. Idolatría en todos los sentidos. ¿Por qué hago mención a este aspecto? Porque evidentemente si algo la palabra nos enseña con absoluta claridad, y repito, será un tema, no sé si dentro de este grupo, de este ciclo que estamos llevando de 40 días de arrepentimiento, o será posterior al terminar la campaña, que estamos próximos además, hablaremos del reino de Dios. Porque es impresionante cómo pareciera ser que los creyentes, tanto en teología como en Torah, pareciera ser que el reino de Dios no lo tenemos ni presente ni comprendemos con exactitud de qué trata el reino de Dios. Y si no tenemos claridad frente a ese concepto tan extraordinariamente importante, mucho menos entenderemos el arrepentimiento, mucho menos entenderemos el poder del Ruach HaKodesh, mucho menos entenderemos la condición de pecado y peor aún, desconoceremos incluso la acción del adversario, el enemigo que está allí, listo, atento a mirar a quién derribar. Y es interesante porque el libro de Marcos, y si me permiten hacer una pequeña acolación al tema y probablemente hasta caminemos en él un buen tiempo, no sé si es lo que Adonai tiene preparado en mi corazón para compartir, es decir, estoy tratando en el tema, pero si puedo hacerlo ahora sería porque así el Padre lo quiere. Pero en el libro de Marcos, en el capítulo 1, vamos por favor a Marcos un momento, y consideremos este aspecto tan interesante. Libro de Marcos, en el capítulo 1, verso 14. Hay un título allí importantísimo. Yeshua da comienzo a su ministerio. Recuerden, amados, que la palabra ministerio significa servir, servicio. Yeshua, porque perdónenme que haga el paréntesis, muchas gentes quieren venir al ministerio. Las gentes quieren ejercer el ministerio. Las gentes quieren participar del ministerio. Amén. Todos, absolutamente todos, cuando creemos en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, debemos ser activamente partícipes del ministerio. No necesariamente pastoral, o profético, o como maestro, o como evangelista, los 5 ministerios. Como servicio, ¿de qué manera yo puedo servir en la casa de Adonai? Puedo servir en la enseñanza, por supuesto, puedo servir en la predicación, por supuesto, puedo servir en la adoración, por supuesto, puedo servir en los servicios propios de la necesidad que se ofrece locativamente, en reparación, en pintura, en mantenimiento, en aseo, en que todo esté organizado debidamente, hoy con las tecnologías modernas, las cámaras, las luces, los micrófonos, los instrumentos musicales, la presentación del salón, es decir, yo puedo prestar un servicio de tantas maneras en una comunidad donde los hermanos juntos nos reunimos para adorar al Rey. Estar en la puerta de entrada saludando a quienes vienen a casa,
los locales, los internacionales y aquellos que por primera vez vienen. Es uno de los labores de servicio más bonita que tenemos, el poder darle la bienvenida a los hermanos. Amado Shalom, que Adonai te bendiga, bienvenido a la casa del Rey. Pero no podemos tener en la puerta de entrada a alguien recibiendo a los invitados, a los locales, a los participantes, a quienes nos visitan por primera vez, y colocar a una persona en esa posición de servicio con una cara de revólver o una cara cuadriculada. Yo no sé qué expresión usar, pero con una cara de pocos amigos recibiendo a la gente. Cosa que alguien se acerca a la puerta y cuando ve esa cara cuadriculada dice, uy, pero prefiero ni entrar, pues, como que mejor me regreso, no debería estar aquí. Hasta en eso necesitamos aprender a hacer el servicio con calidad, con mayordomía, creo que es la palabra más adecuada. Marcos capítulo 1, verso 14 dice, después de que Juan el Inmersor fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Por favor, subraye este texto, que sobre este texto estaremos trabajando próximamente. Vale la pena introducirlo ahora. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Adonai se ha acercado. Arrepentidos y creed en la palabra, creed en el evangelio. Es extremadamente importante, repito, hacer esta expresión. El libro de Lucas, acompáñenme por favor, en el libro de Lucas, en el capítulo 4 y en el verso 43, ¿qué nos dice la palabra? Lucas 4:43. Leámoslo en el contexto del verso 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, a Yeshua, a Mashiach. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Adonai, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Cómo vamos entendiendo la importancia de lo que significa el reino de Adonai? Si ese concepto, repito, no lo tenemos claro, y repito, tomaré el tiempo para trabajar en ello juntos, entonces después de que esto ocurra, estoy seguro que ahora podemos con toda claridad entender por qué es tan indispensable que hagamos una jornada de arrepentimiento de nuestros pecados y además hacer el verdadero tiempo de Teshuvah, de retorno, con una mente nueva, la mente de Mashiach, con nuestras emociones bajo control y con nuestra manera de vivir conforme a lo que corresponde a un embajador del reino. Van captando, porque tenemos una tarea. De paso, como la tarea apenas quedó puesta ayer, no he recibido notas o mensajes de parte de ustedes con la tarea. Por favor, ¿qué pasa con la tarea? Mis queridos alumnos, discípulos de Israel Casa Integral, ninguno me ha enviado una nota, es las pocas veces que ocurre. La tarea, pastor, ¿cuál era la tarea? No puede ser que no hayan estado atentos a la tarea. ¿Qué es un embajador? ¿Cuál es la función de un embajador? Y voy a darles unos minutos entre tanto que avancemos en el tema, porque para desarrollar un poquito lo que estamos hablando del reino de Adonai es necesario comprender la labor y la función de un embajador. Nosotros somos embajadores de Yeshua HaMashiach. Pero si eso tampoco lo tienes claro, entonces probablemente tú seas un senador, un congresista, un presidente, un alcalde, un gobernador. Pero nada de eso es importante si no eres verdaderamente un embajador. Por eso les insistí en la tarea. Debemos definir el concepto de embajador, quién es un embajador, por qué es un embajador, cuál es su función como embajador y por qué puntualmente la Biblia nos menciona a cada uno de nosotros como embajadores de la palabra.
Marcos capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amados, debemos hacer una pausa en este momento y establecer por qué es tan importante este texto de Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia. Leámoslo textualmente, por favor, todos a Mateo capítulo 6, verso 33. Dice: buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así es que hagamos un pequeño paréntesis para considerar este tema que estamos desarrollando. Pasamos por el nivel 1, lo hemos compartido siempre. Tuvimos la ocasión, el privilegio que Adonai nos toma de su mano y nos saca de ese concepto tradicional, religioso, idólatra, pagano. Por favor, présteme atención. Y nos lleva a un segundo nivel. En el segundo nivel, pues se ocurren cambios de forma en algún aspecto. La doctrina, pues sigue siendo la misma. Repito, más algunos cambios de forma, pero evidentemente en el segundo nivel, ya en un aspecto más de carácter teológico, aprendimos, y lo valoro siempre, a estudiar más la palabra, o a estudiar mejor lo que nunca habíamos hecho, estudiar la Biblia, estudiar los libros, conocer la historia, los tiempos, las profecías, los autores, cada personaje, la fe, etcétera, etcétera. Pasamos en ese segundo nivel a defender un concepto llamado denominacional, lo expliqué esta semana, algunos un concepto conciliar, los concilios, y se nos formó en algún momento de la vida una etapa de batalla teológica, doctrinal, entre la denominación A, la denominación B, la denominación Z y las 40,000 denominaciones existentes. Es decir, que entre el paganismo anterior y el paganismo del segundo nivel, pareciera ser que nuestra preocupación, acuérdense de esta palabra, ocuparse antes de, nos ocupamos antes de hacer tantas cosas. Pero ¿cuál es nuestra preocupación del diario vivir? Nosotros aprendimos en el nivel 2, por supuesto, un mejor nivel de oración, devocional, tiempos de estudio bíblico, la oración. Pero la oración que hacíamos, espero que estén atentos hoy, por favor, la oración que hacíamos en aquellos momentos era una oración en la que todo lo que hacíamos era hablar con Dios, comillas, y pedirle a Él que nos dé. Padre, dame para la casa, dame para el carro, dame para un vestido, dame la comida, dame para llenar la nevera, dame para un viaje, dame para la ropa, dame para los gastos, dame para el servicio médico, dame para esto, dame para lo otro, dame, y nos volvimos en ese orden de ideas fanáticos del paganismo. Y tanto Pablo, el Rab Shaul, como nuestro amado Yeshua HaMashiach nos habla con nombre propio y nos dice: han sido ustedes convertidos a un paganismo materialista, egoísta, emocional, en lo que único que piden es la riqueza, el dinero, el trabajo, la prosperidad, la vida cómoda, la oficina, el auto, la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, viéndolo desde esa óptica que es muy importante del reino de Dios, nos daremos cuenta entonces, amados, que en ese primero y segundo nivel, reuniéndose los días domingos, tenemos el mayor número de millones de gentes reuniéndose un día dominical con una mente pagana, en el sentido
de que todo lo que hacemos es ir a pedir y pedir y pedir. Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra claramente nos enseña en el reino de Dios y nos dice: buscad primeramente el reino de Dios. Por favor, hermanos, más que la necesidad que podamos tener en cualquier área de nuestra vida, en la economía, en la salud, en la familia, en lo material, etc., lo primero que la palabra nos enseña es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Hashem y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que para obtener toda aquella petición que tanto doblamos rodilla y pedimos por el milagro, y pedimos por una oportunidad de trabajo, y pedimos por una oportunidad empresarial, y pedimos por una economía solvente, y pedimos por la prosperidad del evangelio de la prosperidad, y pedimos los milagros y milagros y milagros. Realmente, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas estas demás cosas serán simplemente añadidura. Probablemente entonces, ¿qué está ocurriendo? No recibimos porque no sabemos pedir. No tenemos porque no estamos haciendo el proceso adecuado y correcto. ¿Cuál es? Buscar el reino de Dios. Pero pastor, ¿y entonces a dónde busco el reino de Dios? Muy buena pregunta, y sé perfectamente que probablemente muchos de nosotros, 20, 30 o 40 o más años estudiando la palabra, y probablemente el reino de Dios nunca lo hemos considerado. Probablemente ni siquiera lo hemos tenido en cuenta. Mis amados, ¿por qué entonces insistí hace un momento en el tema de la importancia de lo que significa un embajador? Vamos a ver algunos aspectos interesantes sobre el tema. Esta palabra embajador es una palabra extraordinariamente importante para nosotros. Representa un embajador, no una posición, un cargo. El presidente de una nación tiene una responsabilidad en la nación, como dirigente, como gobernante, igual un alcalde, igual un ministro. Pero el embajador, a diferencia de un presidente, por ejemplo, no es elegido desde el punto de vista democrático por el voto. Es decir, las personas de una nación, de un país, no eligen quiénes serán sus embajadores en las distintas naciones sobre la tierra. El presidente es elegido por voto, los ministros son elegidos, los gobernadores, los alcaldes, etc. Pero el embajador, a diferencia, vamos a hacer el paralelo entre un embajador y un presidente. El presidente es elegido, repito, por un voto en acción democrática en los países correspondientes, mientras que el embajador es elegido a su vez por el presidente. El presidente tiene la facultad de elegir a quienes serán sus representantes en las distintas naciones sobre el planeta, sobre la tierra, para que ocupe una posición real, una posición de autoridad, no representando la imagen del presidente, representando el valor de una nación. Es así que cuando un embajador, vamos a pensar, el embajador de mi país, Colombia, uno de los embajadores de Colombia, vamos a decir en los Estados Unidos de América, cuando se le pregunta o se le consulta por un gobierno como el gobierno americano a un embajador, ¿cuál es tu opinión frente a este tema? El embajador no emite opiniones ni conceptos de interpretación personal. El embajador se limitará a contestar el pensamiento y la responsabilidad del país que representa. No tengo una opinión personal respecto a esa propuesta, pero como embajador de la República de Colombia, mi gobierno considera que ese proceso es factible o no es factible.
Aquí no hay una apreciación personal. El embajador tiene una categoría en la que representa absolutamente a un gobierno. Esa calidad de embajador en otra nación le da una posición de un cargo, no quiero utilizar la palabra cargo, una asignación diplomática, es decir, su vehículo es un vehículo diplomático, su vivienda es una casa diplomática, su oficina, el personal que trabaje con él, todos adquieren una jerarquía diplomática. Eso les da unas garantías, un respeto, una honra, una posición, porque, repito, no están representando a un hombre, no están representando un pensamiento en particular, están representando a una nación. Y esto es tan extremadamente importante, amados. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hablamos del fundamento de un embajador, entonces entendemos que la Biblia en muchas ocasiones nos habla de los embajadores, y los menciona en diferentes ocasiones, en diferentes momentos. Y el antiguo texto en el Tanaj nos menciona 3 palabras hebreas para expresar la idea de un embajador. La primera de ellas es la palabra sir. La encontramos en el libro de Isaías. Vamos a ir allí, por favor, libro de Isaías. Es decir, yo estoy haciendo la tarea hoy por mis amados discípulos. El libro de Isaías, en el capítulo 18, veamos del verso 1 en adelante, dice: «Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por los ríos». ¿Qué nos dice esta palabra sir? Nos dice que el embajador es un mensajero que representa los intereses particulares de una nación, que envía, repito, un mensaje, no en el pensamiento suyo, sino en el pensamiento de un gobierno. Importante. Luego nos dice que la segunda palabra que nos trae aquí es la palabra malach. Malach. Esta palabra la encontramos en Isaías 37:9 y nos dice: «Mas oyendo decir de Tirhaka, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo envié embajadores a Ezequías diciendo». Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Adonai y las extendió delante de Adonai, significando mensajero, uno enviado con una autoridad superior. Y las extendió delante de Adonai. Y los mensajeros llevaban un mensaje, repito, establecido por una autoridad superior, representando el interés de toda una nación. Dice, a su vez, la tercera palabra que encontramos aquí, en Génesis 42:23, pero ellos no sabían lo que entendía José, porque había intérprete entre ellos. Es decir, que uno llevaba una comprensión autorizada del pensamiento y de la política de su dueño. La palabra embajador en el antiguo texto, como la hemos mencionado, habla acerca de mensajeros asignados con una labor específica, con una característica de seguridad, representando a una nación. Y en el segundo libro a Corintios, que es el tema con el cual ustedes debían haberme enviado su tarea, con esta cita creo que completamos el contenido, por lo menos de principio, porque lo veremos luego con mayor detenimiento. En el libro de segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, acompáñenme por favor al verso 20. Dice la palabra: «Así que somos embajadores de Yeshua HaMashiach, como si Adonai rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Yeshua, reconciliaos con Adonai. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Adonai en él».
Entonces, ¿por qué la palabra aquí particularmente en Corintios nos habla de embajadores? Porque un embajador, repito, es un delegado, ha sido escogido por el rey, por la autoridad. Nosotros fuimos escogidos por nuestro Padre, el Rey, por Adonai. Por favor, dígalo conmigo, soy escogido como embajador. Al ser escogido como embajador, ese embajador tiene una posición diplomática. Esa posición diplomática hace que el embajador goce de todos los beneficios propios de su ejercicio como embajador. Su casa, bueno, vamos a ponerlo en el siglo XXI, su casa, su auto, su alimentación, sus viajes, su salario, sus costos de vida, de familia, la escuela de sus hijos, las universidades de sus hijos, todo lo necesario dentro de su casa, absolutamente todo está pagado. Dígalo conmigo, todo está pagado. Es muy interesante, hermanos, que la Biblia se tome la oportunidad, se tome el tiempo de hablarnos a los creyentes como embajadores. Y no dice que somos solamente un ministro o gobernadores. No, el embajador tiene todo su estilo de vida pagado. Volvamos a retomar entonces la historia. Entonces, ¿por qué el paganismo llevó al ser humano a una religiosidad en el que oramos y todo lo que pedimos es dame, quiero casa, quiero carro, quiero finca, quiero apartamento, quiero un yate, quiero un avión, quiero un helicóptero, quiero dinero, quiero joyas, quiero vestido, quiero esto, quiero? Porque el reino de Dios todavía no ha sido establecido en su corazón. Cuando nosotros establecemos el reino de Adonai en nuestro corazón y sabemos qué es y quién es el reino de Adonai, entonces haremos algo así como lo que ocurrió, repito, con Rab Shaul, que después de ese proceso de su vida, en ese cambio de vida, en su cambio, en su manera de pensar, en su cambio, en su manera de sentir, en el cambio, en su manera de vivir, en su arrepentimiento de perseguir a la casa de Hashem, ahora se dedica exclusivamente a predicar, a enseñar, a compartir el reino de Dios y su justicia. Veamos el libro de los Hechos, por favor, acompáñenme un momento al libro de los Hechos en el capítulo 19, dice la palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, hablando aquí de la Tevilá, el Midbe. Dijo Pablo: Juan, el inmersor, hizo Tevilá de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre de Hashem, en el nombre de Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo sus manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué es importante aquí, hermanos? Que cuando nosotros compartimos testimonio, cuando nosotros compartimos la palabra, cuando nosotros estamos en una reunión familiar, amigos, donde quiera que estemos, lo que enseñamos, lo que compartimos, lo que vivimos, lo que expresamos es el reino de Dios, Yeshua HaMashiach. La bendición, la verajá que hemos recibido al caminar en nuestro tiempo de Shabbat, al caminar en obediencia a sus mandamientos, al caminar en la celebración de las convocatorias. Hermanos, cuando nosotros subimos al nivel de Torah, lo compartí esta semana y perdónenme que tenga que repetirlo una y cuantas veces sea necesario, no estamos en Torah simplemente por decir, comillas, raíces hebreas. No, es que nosotros somos una congregación de raíces hebreas. Eso no significa absolutamente nada.
Yo puedo decir, nosotros somos una congregación de raíces inglesas, o de raíces francesas, o de raíces alemanas, o africanas, yo no sé. Nosotros estamos en Torah, en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach. Pero para decir estas palabras es necesario que cambie tu manera de pensar, que cambie tu manera de, dígalo conmigo, de sentir, y que cambie tu manera de vivir. Pastor, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo durante el tiempo que Adonai me permita compartirlo. Porque cuando decimos que estamos en Torah, pero no vivimos el reino de Adonai, entonces, mis amados, arrepiéntanse, o arrepintámonos mejor. Es decir, ¿a qué se refiere, pastor, que estamos en Torah pero que no cumplimos? A ver, un ejemplo, pastor, un ejemplo. Uno que se me ocurra de momento, uno que tanto comparto. Yo no puedo pensar que estamos viviendo una vida en Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, y no asistir a Shabbat. Perdóneme. Shabbat es un mandamiento, es una ordenanza, es un estatuto, es una actividad que un creyente en Torah, en Yeshua HaMashiach, lo primero que debe aprender, o que debemos aprender, lo primero que aprendimos al venir a nuestra Kadosh Torah fue saber que empezábamos el tiempo de Shabbat. El reposo, el dejar de hacer. La palabra reposo no la podemos entender como descansar. No. Porque nosotros hemos convertido al Shabbat en el día de reposo, y el primer día de semana, el domingo, como no se trabaja, lo tenemos entonces como día de descanso. Entonces tenemos Shabbat al atardecer del día sexto, y el día séptimo dominical lo tenemos como descanso. O sea, doble porción. No, en Israel no sucede así, por supuesto. Ellos tienen su día de Shabbat en el día sexto, al día séptimo, de la tarde al día siguiente, sábado, y el día domingo es su primer día de trabajo, es su primer día de escuela, es su primer día de universidad, es su primer día de labores. Ellos lo tienen tan absolutamente claro que pues para ellos eso no es ningún motivo de inquietud. Para nosotros en el occidente, pues obviamente no, estamos en la transición. Para nosotros ya tengo el testimonio de muchos hermanos que han aprendido a tener su día de reposo Shabbat al atardecer del día sexto, entrar al día séptimo, y su primer día de trabajo el día domingo, el primer día de la semana, es ahora su jornada de trabajo. Qué bueno que han podido hacer ese cambio en sus empresas, cambiar el día de reposo, el día de Shabbat, para poder empezar su jornada en el día del primer día de semana. Ahora, con todo este proceso que estamos compartiendo, nos damos cuenta, amados, que si no entramos al reposo, al dejar de hacerlo de la semana, las actividades, si no hemos logrado con exactitud entrar a Shabbat, sino que todavía tengo la excusa, no, es que tengo una reunión con unos amigos, es que resulta que hay un sobrino, una sobrina que está de cumpleaños, entonces le vamos a celebrar y nos vamos a reunir en familia, no, y es que tengo una visita, porque es que me llegó una visita, entonces voy a atender la visita. No, mis amados hermanos, Shabbat es Shabbat. Es mi cita semanal ineludible con Hashem. Mientras que ese proceso no lo hemos dado, definido y radicalmente establecido, entonces no estamos en Torah, en Yeshua HaMashiach. Estamos en turismo, ahí vamos, estamos aprendiendo. Por eso les dije transición. Un día me dijo un querido pastor amigo a quien respeto enormemente, me dijo: Pastor Alfaro, pero ya llevas varios años en transición. Le dije: hermano, es que la transición viene hace 3.500 años. No me digas pues que empezamos hace 2 años, 3 años, 5 años y ya pues somos toraicos. No, hermano, la transición es un proceso extenso, pero tampoco podemos quedar para toda la vida en transición diciendo, bueno, este Shabbat sí y este Shabbat no. Por supuesto que no. Empecemos por Shabbat. Otro ejemplo, sigamos por la misma línea. Estamos en las convocatorias de Levítico 23.
pastor, qué pena, pero es que resulta que cómo le parece que sucedió, que aconteció y no me lo esperaba, pero preciso como le parece, no puedo estar en la reunión de la convocatoria, no puedo estar en Pesach, no puedo estar en Sukkot, no puedo estar en Yom Kippur, no puedo estar en Yom Teruah, no puedo estar en las convocatorias porque resulta que cómo le parece. Y cuando tú tomas una decisión de cambiar la prioridad de un moedín, una moed establecida por Adonai, no me digas que estás en Torah, en Yeshua HaMashiach. Porque entonces significa que seguimos haciendo lo que me parece, cómo me parece, cuándo me parece, según lo que a mí me parece, en mi confort. ¿Qué nos dice la palabra aquí mismo, ya que estamos en el libro de los Hechos? Veamos un momento, libro de los Hechos en el capítulo 28. Libro de los Hechos, capítulo 28. Acompáñenme, por favor. Gracias por las notas en el chat. Muchas gracias, gracias. Libro de los Hechos en el capítulo 28 y veamos el verso 30. Dice la palabra, léalo conmigo, por favor. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, y predicándoles el reino de Dios y enseñándoles acerca del Adón de Yeshua HaMashiach abiertamente y sin impedimento. ¿Lo quiere leer nuevamente conmigo, por favor? ¿Qué pasó con la historia de Pablo que todos conocemos? Viene de perseguir, y permítanme usar esta expresión tan fuerte, perseguir brutalmente al pueblo creyente, al pueblo de Torah, al pueblo creyente de Mashiach. Los perseguía, los apresaba, los encarcelaba hasta la muerte. Y un día se presenta Hashem y le dice, ¿qué tienes conmigo? E inmediatamente, en ese proceso, en ese momento espiritual, sobrenatural, Saulo reconoce que es el Mashiach. Señor, Adón, no tengo nada contra ti, pero cada vez que persigues a uno de estos pequeños, a mí me persigues. Y entonces le es revelada toda la palabra. Y desde ese mismo momento, su pensamiento, sus emociones, su manera de vivir, fueron el reino de Dios y su justicia. Tanto que los que le veían y le escuchaban predicar la palabra de Hashem, a Yeshua HaMashiach, se sorprendían. ¿Es este el que perseguía de esa manera tan drástica? ¿Es este mismo? Parece imposible. Y Pablo se tomaba el tiempo de enseñarle a la gente en su condición de perseguido para matarle. Lo buscaban para matarle, lo juzgaban de una u otra manera, pero se tomaba el tiempo, dice la palabra, de recibir a todos los que venían a él y les enseñaba acerca de Mashiach. Abiertamente les enseñaba del reino de Adonai. Cuán importante este momento, hermanos. Entonces, para retomar un poco la parte que ya habíamos dado como comienzo y hacer un poco el cierre de nuestra jornada en esta parte ya del cierre de semana, ¿tenemos o no la responsabilidad de arrepentirnos? Por supuesto, hermanos. Si todavía yo soy un creyente que estoy caminando en la Biblia, en la palabra, en el estudio, y mi oración de continuo es pedir y pedir lo material, dame esto, dame lo otro. Estamos en una condición, dice la palabra, no lo dice el pastor Alfaro, lo dice la palabra, en una condición de gentil o pagano. El paganismo era una forma religiosa de idolatrar ídolos y pedirles a esos ídolos beneficios de sanidad, de milagros, de una cosa y de otra.
Por eso la palabra nos lo ratifica hoy y nos dice, buscad primeramente el reino de Adonai. Para buscar primeramente el reino de Adonai necesitamos en primer lugar hacer una verdadera, legítima y auténtica techuvá. Porque el libro de Juan en el capítulo 8, verso 7 nos dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra aquella mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y es interesante esa historia, porque fue sorprendida y la palabra no dice, fueron sorprendidos, él y ella, sino que fue sorprendida la mujer. Veámoslo un momento, por favor. Estamos en Juan capítulo 8. Ay, Padre, tantas palabras tan hermosas para poder compartir que empezamos a hablar y saben, hermanos, ustedes no se imaginan, yo preparo una enseñanza y estoy aquí con ustedes y brotan palabras por un lugar y por otro, gloria al Eterno por ello. Amén. Libro de Juan en el capítulo 8 y en el verso 7. Juan capítulo 8, permítanme un momento, por favor. Juan, ¿dónde está Juan? Aquí está. Dice, verso 7. Cuando uno se fue a su casa y Yeshua se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Esta expresión aquí es muy interesante, repito, porque dice, a una mujer sorprendida en adulterio. Entendamos el adulterio. Aquí el adulterio nos está hablando de que se trata de una mujer casada en una relación con otro hombre, no su esposo. ¿A quién la sorprende? A la mujer. Mi pregunta es, ¿y el hombre dónde está? ¿El adúltero dónde quedó? Sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. Es decir, no fue una circunstancia que alguien comentó, esta mujer está en adulterio. No, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, pues es decir, en la acción misma, para poderlo comprender mejor. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, es decir, hubo testigos de que vieron y presenciaron la acción misma del adulterio, del pecado. Y la traen consigo al maestro, y al hombre le dijeron, vos no te preocupéis, hombre, vete pues para tu casa. Y en la Torá Adonai, en la Torá, Moshe nos ordena apedrear a tal mujer. ¿Tú pues qué dices? Sabemos que estos hombres eran conocedores de Torá. ¿Quiénes? La palabra lo dice. Los escribas y los fariseos conocían absolutamente de la Torá. Pero la pregunta es, ¿conocían del reino de Adonai, de su justicia? Vamos a ver. Porque inmediatamente confrontan a Hashem, a Yeshua, frente a cuál es su posición dentro del contexto toraico. Y aquí Yeshua va a contestar con una palabra como un embajador. Frente a esta situación, tenemos que mirar qué dice la constitución del reino. Y él hace inmediatamente alusión a la Kadosh Torah. Extraordinario. Dice, Maestro, fue sorprendida, y en la Torá Moshe nos ordena apedrear a tal mujer. Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Yeshua se inclina hacia el suelo, escribe en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y se quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Amén. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí nos está hablando de una porción del libro de Levítico en el capítulo 20, verso 10, y del libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 22, versos 22 al 24. Es decir, aquí Yeshua nos da el ejemplo del embajador. Él no contestó con su opinión personal. Él contesta con lo que escrito está, conforme, repito, a la constitución legal de la Torá en cuanto al concepto levítico, Vayikra, y establece la orden establecida, establece la orden que había sido pronunciada y establecida a través de Moshe. Es importante entonces, mis amados, que tengamos presente que cuando nosotros hablamos de una condición de pecado, necesitamos establecer hasta dónde una acción, lo mencionamos en el programa de ayer, hasta dónde una acción o una palabra o algo que yo he mencionado, algo que hice o dejé de hacer, ha causado daño a la persona, no solamente físico, económico, material, incluso desde el punto de vista emocional. Hoy hablamos de un trauma psicológico, como en el caso de la violencia intrafamiliar. Bueno, es que mi esposo, pues él realmente no me golpea, dice la mujer. O el varón dice: bueno, mi mujer nunca me ha golpeado, pero sin embargo tiene una guerra, una batalla mental, me trata mal, me humilla, usa palabras inapropiadas, me considera lo más vil y menospreciado, y ha generado un daño emocional en esa persona. Entonces, es necesario, dice la palabra en Marcos capítulo 8, verso 34, que cada uno de nosotros, cuando subimos a este proceso de nuestra Kadosh Torah, ahora como discípulos, Kadosh, por favor dígalo conmigo, discípulos Kadosh, hombres de reino, hombres con dominio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y démosle dominio, que sojuzgue sobre toda la creación, autoridad, mayordomía. Y entonces ahora Yeshua nos reclama, mejor no la palabra nos reclama, nos invita mejor, en Marcos 8:34, y nos dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome el madero y sígame. Porque Yeshua nunca jamás dejó de hacer y de cumplir la voluntad que el Padre había establecido. Para esto fuiste enviado y para eso he llegado, a cumplir tu palabra. Padre, yo no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes. ¿Saben? Es interesantísimo, amados hermanos, porque veamos este texto un momento ahora que estamos aquí en Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 16, que usted por supuesto conoce, todos conocemos de memoria. Observen este punto, por favor, atención a la lectura. Estamos a unos 2 minutos ya para terminar, si no estoy mal, sí, el tiempo se nos ha pasado. Observen esto, se los voy a dejar también como tarea porque espero desarrollarlo la próxima semana. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Adonai, no envió Adonai a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, el Hijo de Adonai. Amados, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué este texto tan extraordinariamente importante no dice, y vuelvo nuevamente a leer, porque de tal manera amó Adonai la tierra? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué la palabra dice, porque de tal manera amó Adonai a la tierra? No, dice al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Adonai a su Hijo al mundo, no dice a la tierra. Adonai no envió a su Hijo a la tierra. Adonai no tiene problema con la tierra. Adonai tiene un problema con el mundo. Y dentro de este mundo tenemos un mundo de reyes y sacerdotes, embajadores. Pero dentro de este mundo hay un gran número de gentes, lo vimos en el programa anterior, que son enfermos. Yo no he venido por los sanos, por los reyes y los sacerdotes, Kadosh, que conocen el reino de Adonai y su justicia. Yo he venido por los que están enfermos, por todos aquellos transgresores, paganos, que solo piden para beneplácito suyo y no consideran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, amados, el tiempo se nos agotó. Wow, amén. Gracias, Hashem, por tu palabra. Espero que haya sido de bendición para todos lo que estamos considerando. Una semana apasionante. Para decirles, amados hermanos, pues mañana, para el tiempo de grabación de este programa, estamos en nuestra gloriosa convocatoria y celebración del tiempo del clamor, del tiempo de la trompeta, el día glorioso de Yom Teruah. Así es que están invitados, amados, para que mañana nos acompañen. Estaremos transmitiendo la actividad desde nuestra casa local aquí en la ciudad de Cherryville para todas las naciones. Gracias, amados, por su compañía, gracias por sus mensajes, gracias por compartir el programa en el día de hoy. Recuerden, por favor, suscribirse al canal de Radio Génesis 128. Hasta el día de mañana, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Un tiempo especial para todos y de paso, pues ya para todos también, Shabbat Shalom. Muchas gracias. Shabbat Shalom para todos. Y nuevamente, recuerden, tenemos tiempo de Yom Teruah. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.